Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer vídeo de la unidad 3. En este apartado vamos a hablar de la organización territorial de los diferentes estados. Bien, en primer lugar, ¿cómo se organiza el territorio de un estado? Los estados suelen organizar sus territorios, que es uno de los elementos básicos dentro del esquema del estado, cuando estuvimos hablando al principio del tema. Os puse que los elementos principales de un estado, en este caso, lo forman la población y, por otro lado, el territorio. En este apartado vamos a hablar de cómo se organiza el estado a nivel territorial. ¿Qué opciones hay? Bueno, pues, en primer lugar, el estado lo que suele hacer es organizar su territorio en unidades territoriales menores. Esto lo hace con el objetivo de poder administrar su territorio de una manera más apta, ¿vale? De hacerlo para mejorar. En cada país, estas unidades menores suelen recibir una denominación diferente, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, en Suiza hablamos de cantones, en Francia hablamos de departamentos, en España hablamos de comunidades autónomas. Estamos hablando en este caso de, dentro de un estado, pequeñas regiones, ¿vale? Regiones, unidades más pequeñas que sirvan para poder organizar territorialmente de manera más óptima el territorio, ¿de acuerdo? En un estado suelen existir dos tipos de instituciones. Por un lado están las instituciones estatales, que son aquellas, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, el Gobierno de España, es la institución estatal que toma las decisiones que afectan a todo el territorio del Estado. ¿De acuerdo? En este tipo de instituciones estaríamos hablando, por ejemplo, del Parlamento Nacional, del Congreso de los Diputados, el Gobierno del país y, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Son instituciones o por ejemplo, el ministerio, un ministerio de educación, ministerio de defensa, son instituciones a nivel estatal, ¿de acuerdo? Y que la gran mayoría se encuentran representadas o ubicadas, en este caso, en la capital. Aunque hay muchos de estos edificios que también se encuentran en diferentes zonas del territorio. El otro tipo de instituciones son las instituciones regionales y las locales. Este tipo de instituciones lo que suelen hacer es tomar decisiones que solamente afectan al ámbito territorial de una provincia, de una región o de un municipio. En este tipo de instituciones estamos introduciendo, por ejemplo, el, eh, el- el, por así decirlo, instituciones provinciales, como por ejemplo la Diputación, los ayuntamientos o por ejemplo las Cortes Valencianas, ¿vale? Que son los parlamentos, en este caso, pero parlamentos de la región, ¿vale? De la comunidad autónoma, en este caso, de la Comunidad Valenciana. Vale. En el segundo lugar vamos a hablar de dos tipos de Estado. En función de la organización que tenga un Estado, podemos hablar de estados centralizados y estados descentralizados. ¿Cómo es un Estado centralizado? Obviamente, en un Estado centralizado, ya lo dice su propia palabra, la administración central, es decir, el gobierno del Estado, va a gobernar, va a tener funciones claves en todo el territorio del Estado. ¿De acuerdo? Esto no implica que en este tipo de estados no haya instituciones regionales, sí que las hay, y también a nivel local, es decir, existen ayuntamientos, existen también como pequeños instituciones, ¿vale? Que se encargan a nivel de la gestión de una región, ¿vale? O de una comunidad autónoma. Pero estas instituciones regionales, digamos que están bajo la tutela, bajo la autoridad de las instituciones del gobierno, ¿de acuerdo? Los funcionarios, en este caso, son elegidos por la administración central, no por la administración regional, ¿de acuerdo? Ejemplos de este tipo de Estado centralizado, pues va a ser, por ejemplo, Francia, países como Ecuador y también como Nueva Zelanda, entre otros, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis también un ejemplo más esquematizado de lo que os acabo de explicar. Esa administración central, el gobierno central del Estado, va a controlar todo el territorio, los funcionarios dependen de esa administración central y que esos funcionarios van a trabajar en la administración regional, ¿vale? Pero todo, de alguna manera, nace de la administración central. El otro tipo de Estado es el Estado descentralizado. En este caso, los estados descentralizados
las instituciones estatales, aunque ejercen su autoridad, obviamente, no está tan presente en todo el Estado. Es decir, hay ciertas regiones que tienen autonomía, ¿vale? Para poder tomar decisiones muy importantes. Aunque existen leyes comunes para todos los territorios, es decir, como una constitución que establece los principios básicos legales de ese territorio, las regiones tienen derecho a tener una serie de instituciones propias de las cuales tomar ciertas decisiones, ¿vale? Tener ciertas competencias. En este caso estaríamos hablando de que tienen instituciones como un parlamento autonómico, un parlamento regional, un gobierno autonómico y unos tribunales también autonómicos, ¿vale? Este es el caso de España, ¿vale? Los miembros del Parlamento local o regional, en este caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana o de nuestro ayuntamiento, son elegidos por los ciudadanos de esa región o de ese municipio y no dependen de las instituciones estatales. Es decir, todos los miembros, todos los funcionarios, en este caso, digamos, que los gestiona tanto la administración regional como la municipal, ¿vale? Em, Normalmente este tipo de instituciones regionales que tienen ciertas competencias, sus competencias van a ser, entre otras muchas, pues, por ejemplo, la sanidad o la educación, ¿vale? Ejemplos de este tipo de estados es el nuestro, ¿vale? España es un estado descentralizado que tiene una serie de comunidades autónomas en las cuales existen parlamentos propios, como es el caso de la Comunidad Valenciana, les Corts Valencianes, y también tenemos instituciones, tenemos un gobierno autonómico con un presidente, un vicepresidente y unos consellers que actúan como ministros, ¿vale? Y también unos tribunales, ¿de acuerdo? Aunque todos ellos tienen que seguir las reglas del juego que marca, las normas legales que marca nuestra Constitución, es la propia Constitución la cual les da una serie de atribuciones. En nuestro caso, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tiene competencias en educación. De esta manera, yo soy un trabajador de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana, no soy un funcionario del Ministerio de Educación, ¿vale? Si yo trabajara en Francia, yo sería un profesor del Ministerio de Educación francés y me mandarían a una región de Francia, ¿de acuerdo? Pero en este caso, al vivir en un estado descentralizado, yo soy trabajador, en este caso soy un profesor interino de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Otro de los ejemplos más paradigmáticos sería Estados Unidos. Estados Unidos lo conforman una serie de estados, Florida, Massachusetts, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Arizona, bueno, todos los estados de Estados Unidos que tienen sus propias atribuciones, ¿de acuerdo? Y tienen su poder de decisión propio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.